La semana pasada estuvimos hablando o dijimos que Dios no va detrás de las situaciones para ir solucionándolas como mejor le parezcan. Dios no va detrás de lo que nos va pasando para ir solucionando los asuntos. No es así. Dios, decíamos, es un Dios planificador. Dios planifica desde antes incluso de que todas las cosas existieran. Dios es un planificador de sus propios propósitos, porque todo lo que hace Dios son para sus propios propósitos, para su propia gloria. De tal manera que cada cosa que sucede en el universo apunta a esos propósitos para que Él sea exaltado. Dios tiene propósitos ya eternos que están planeados con antelación, con anterioridad a cada situación que se va planteando en nuestras vidas. Dios no simplemente se encuentra con algo o con alguna circunstancia y alguna cosa y la usa para propósitos. No es así. Dios no de repente dice, a eso me parece que eso lo voy a usar para enseñarles. Él desde antes ya sabe qué tiene que hacer y cómo lo va a hacer, porque el Dios que tenemos es un Dios de propósitos. Amén. Y ese Dios de propósito precisamente hace que estas cosas suceden de acuerdo a sus propios propósitos. Claro, obviamente nosotros también tenemos nuestra responsabilidad en cuanto a esas cosas. Pero mire, Dios no va detrás de cada situación para resolverlas. Porque el Dios que tenemos es un Dios soberano. Él planea con plena soberanía y con plena providencia cada cosa. Por eso tampoco Dios es un espectador en nuestras vidas, ni tampoco es un espectador del universo. Nunca se limita simplemente a observar. Él no se limita a observar las cosas sin tener absolutamente nada que ver con ellas. Donde quiera que Dios mire, en realidad, Dios va a actuar. Donde quiera que Dios mira, por decirlo de alguna otra manera, porque Él mira todas las cosas, pero donde sea que pasen cosas, ahí Dios está actuando. Puede que no actúe de la misma manera siempre, es decir, no Dios, y eso me gusta porque Dios no es un Dios así plano, pues, sino que es multiforme, gracia de Dios. ¿Han oído esa palabra que es en la Escritura? En la multiforme, en la multitud, en las múltiples formas de la gracia que se manifiesta, Él está actuando. Claro, a veces no actúa de la misma, de la misma manera, pero siempre va actuando, decíamos. Pero cuando Dios pone sus ojos, observa o ve, también se ocupa, decíamos, de proveer. Así que, decíamos, su visión siempre tiene como objeto hacer y proveer. De tal manera entonces que donde Él está mirando, Él está observando, Él también provee, pero también Él controla. Por lo tanto, entonces, la providencia soberana de Dios es velar por el universo, porque eso lo hace ser Dios. Y por ejemplo, pusimos el sacrificio de Isaac. Recuerda, si por favor me acompaña a Génesis capítulo 22. Y en este sacrificio que va a hacer Abraham de su hijo Isaac, Dios le pide, ve y sacrifica a tu hijo, le da ciertas instrucciones, y cuando ya están caminando después de varios días, observan el lugar, ese monte, y entonces deja a sus siervos y se va con su hijo, el cual lleva todos los elementos para el sacrificio. Capítulo 22, versículo 7 y 8, dice así, ¿me acompaña? Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban justo. Entonces, nota ustedes, hermanos, que Dios mismo le pide algo a Abraham, controlando las situaciones, estando detrás de todas esas cosas, y Abraham ciertamente sabe esto, Dios se va a proveer. Dios se va a proveer de su propio cordero de sacrificio, ¿me explico? De tal manera, mi amado hermano, que eso es lo que hace Dios cada vez. No solamente nos lleva o trae a nuestras vidas o permite ciertas circunstancias y adversidades, sino que a través de eso también nos provee. No por algo, aquel hombre de Dios dijo, Dios no nos manda a lugares donde su gracia no nos pueda sostener. Jim Elliot, ¿verdad? Gracias. De tal manera, mi amado, que donde sea que vaya, su gracia está ahí, porque Dios siempre va a proveer para cualquier circunstancia, para cualquier adversidad, para cualquier
problema que tengamos ahí, Dios siempre se va a proveer. Y notan ustedes, recordarán que Abraham después voltea, después de que Dios habla con él, voltea y ve entre aquel lugar, aquel cordero que estaba enzarzado, pues, ¿no? A través de sus cuernos, lo toma y lo sacrifica, porque Dios siempre te va a proveer, amado hermano, créelo, estemos ciertos, Dios siempre se va a proveer Él se va a proveer para sí mismo, para que nosotros, mis amados hermanos, encontremos en Él satisfacción, encontremos alabanza para su nombre, encontremos paz para nosotros. Entonces, cuando Dios ve, se ocupa de proveer. Su visión siempre tiene como objeto entonces actuar, hacer, proveer. Y vuelvo a repetir, donde Dios ve, ahí también provee. Y entonces, esto es importante en el milagro que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Así que les invito a que vayamos de nueva cuenta a Juan capítulo 9, versículo 1 y 3. Y dice la Escritura, me acompaña, hermanos, vamos a leer esta porción de la Escritura juntos. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces los discípulos le preguntan la causa. ¿Es verdad? Entonces estarían diciéndole, ¿verdad que este hombre o sus papás o él pecó porque está así? Ellos le preguntan por la causa y Jesús, ¿qué les responde? ¿Le responde por la causa o por el propósito? Dios les va a responder en cuanto al propósito y les dice, no es que pecó este ni sus padres, sino, y ahí está el propósito, sino para qué. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces hay detrás de cada cosa propósitos. ¿Y cuál es el propósito en este momento? Dice el Señor, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, Jesús no está negando, decíamos la vez pasada, ni el sufrimiento ni el dolor por causa del pecado. No lo está negando. Más bien nos lleva al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que, mi amado hermano, bien puedes decir en tu vida, si estás pasando alguna circunstancia y adversidad, Dios precisamente está mostrando sus obras en mí. ¿Lo puedes decir con convicción? Dios está mostrando todas sus obras en mí y muestra su obra de amor, de misericordia, de provisión, de gozo. Él siempre va a mostrar todo lo que tú necesitas para su propia gloria. Por eso, mi amado hermano, siempre creamos que Dios está proveyendo para sí mismo gloria y honra a través de nosotros, proveyéndonos aquello que necesitamos. Amén. Por eso, mi amado, Dios quiere mostrarnos siempre parte de Él, de su gloria, de su misericordia, de su amor, de su majestad, de su poder, ya sea que sanes o no sanes, ya sea que te libre o no te libre, porque en una y en otro Dios es exaltado y glorificado. Poníamos el ejemplo del apóstol Pablo, porque el propósito de Dios para cada satisfacción, para cada situación y para cada dolor será buen propósito, sea que estés bien o sea que no lo estés. Porque el propósito de Dios es mostrar sus obras en ti. Porque de otra manera, mi amado hermano, si no lo vemos desde esa perspectiva, estaremos sumidos siempre en la frustración, en el enojo, en la queja, en la ira, en la incredulidad. Y será lo único, digamos, que estaremos pensando y será aquello que nosotros mismos le digamos al Señor, Señor, pero tú, ¿por qué haces estas cosas? Pero si te satisfaces en el Señor y crees que Él está obrando, haciendo obras buenas para ti, entonces tu caminar será un caminar, sí, difícil, tedioso, quizá duro, pero siempre tendrás la gracia de Dios a tu disposición. Porque sabemos, dice Romanos capítulo 8, 28, ¿se lo sabe? Porque sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Y no se queda ahí. Y añade esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Escuche bien, primero a los que aman a Dios. Si estás satisfecho en el Señor, entonces todas las cosas están funcionando, están siendo llevadas a cabo para tu bien. ¿Por qué? Porque has sido llamado con propósito por Dios. De tal manera, mi amado hermano, que esto es maravilloso. Es decir, ayudar para bien solamente es posible si amas profundamente al Señor, si estás satisfecho profundamente en el Señor, si Él es digamos, la mirada donde la has puesto, como hemos cantado hoy, ¿verdad? Si pones tu mirada en Cristo, si pones tu mirada en Él, porque cada vez que lo ves a Él, ¿qué sucede contigo?
¿Recuerdan, Corintios? Que vemos ahora como por un espejo la gloria del Señor, y que dice que en cuanto más lo vemos, ¿qué sucede con nosotros? Somos ¿qué? Transformados, de tal manera, mi amado hermano, que si no ponemos nuestros ojos y lo ponemos simplemente en las circunstancias, no obrará para bien para nuestras vidas, sino para mal, para tristeza, para desánimo. Pero cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, entonces Él, que ha planeado todas las cosas para nuestro bien, hará que nuestra vida precisamente sea satisfecha en Él y podamos ver nuestro sufrimiento desde otra perspectiva. Entonces valorémoslo, busquémoslo, tengámoslo, apropiémoslo para vivir una vida que pueda exaltarlo a Él. El Salmo 63:3, si por favor me acompañan, también dice algo: solamente estando satisfechos en el Señor Jesucristo, tiene sentido nuestro sufrimiento, porque el Salmo 63:3 dice lo siguiente, ¿me acompaña juntos? Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Escucha lo que dice, tu misericordia es mejor. Entonces, ¿notas lo que dice ese salmista? No importa, mi amado hermano, cuán estés tan cerca de la muerte, cuán estés tan cerca de cualquier circunstancia de dolor y lo que sea, pero dice aquí, ¿tu misericordia es mejor? Ahora yo te pregunto, ¿es verdad eso en tu vida? ¿Es cierto eso en tu vida? ¿O te asumes diciendo, no, pero ¿por qué me tocó esto? ¿Y por qué me tocó esta mala mano, verdad? ¿Por qué me repartió estas cartas el Señor? Estoy usando algunos símiles. Entonces, ¿por qué me lo hizo? Entonces estoy en el sufrimiento, y mira, ¿por qué si otros se portan tan mal? Y mira cómo les va, y les va bien, y yo estoy en esta circunstancia. Hey, momento, porque no has valorado al Señor y su misericordia y su gracia. Escucha bien esto, porque mejor es su misericordia que la vida. Y yo te pregunto, ¿es cierto eso para ti? Por eso, mi amado hermano, es importante volver a ir a la palabra y descubrir qué sucede para nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Y mira, mi amado hermano, esta cuestión de su misericordia, que es mejor en la vida, es un hilo conductor que nos va a llevar precisamente en este milagro que vimos la semana pasada, y como les había dicho, va a ser en 2 partes. Esta es la segunda parte y no va a haber una tercera, pero en esta segunda parte quisiera que pusiéramos más atención sobre este hombre que era un ciego. Un ciego, ¿recuerdan? Era un ciego de nacimiento. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Recuerdan? ¿Qué sucedió? ¿El Señor qué hace? Escupe en el piso, hace lodo y luego con los dedos se lo pone. Y después dice, vete al estanque de Siloé, que significa enviado, lávate, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Va, y cuando se lava, sale viendo. Ajá. Bueno, el día de hoy vamos a poder un poquito precisamente de ver esta cuestión para ayudarlos a cómo es que nuestra fe puede ser fortalecida en el Señor. Así que quiero que consideremos un poco más este milagro. Ahora bien, este milagro de Juan capítulo 9, Jesús tiene toda la intención de hacer 2 cosas para ti, para mí y para esas personas. En este milagro hay 2 cosas que el Señor va a hacer, fundamentalmente que tú las vas a observar, entre otras más, pero estoy solamente queriendo que tú pongas tu mirada a esto. El Señor tiene precisamente, o tiende a hacer esta cosa para sacar a la luz 2 cosas importantes sobre su persona. A través de este milagro, entonces, se van a ver 2 cosas fundamentales sobre su persona. Por una parte, va a exponer la blasfemia de sobre quién es Jesús. ¿Me explico? Y por otra parte, va a exponer la adoración que nos lleva Jesús cuando vemos su obrar. O bien, en tu vida, cuando ves las cosas que hace el Señor, te vas hacia la blasfemia diciendo o quejándote o hablando más mal del Señor, o bien, lo que el Señor hace en tu vida, sea lo que sea, te va a llevar a la adoración. No hay 2 caminos. No hay caminos intermedios. O eres adorador o no lo eres. En este caso, mi amado hermano, aquí se va a ser muy factible cómo lo vamos a ir observando. Entonces, vamos a ver cómo está ahí la primera parte, la blasfemia contra quién es Jesús. Y por favor, me ayuda, versículo 16, 24, 29, ¿va? Entonces, Juan 9, para no leer todo el capítulo, vamos a leer solamente estos versículos. Versículo 16, 24 y 29, y me gustaría, hermanos, que lo leyéramos con voz fuerte. ¿Estamos? Dice la Escritura, escucha, ¿cuál es la blasfemia? ¿Qué es lo que están diciendo estos que blasfeman viendo a la persona de Jesucristo? Ayúdeme, versículo 16, juntos. Entonces, algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían,
¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Entonces estos principales ven este gran milagro porque regresa aquel hombre del estanque de Siloé viendo. Recuerda que ahí suceden varias cosas. La gente dice: ah, caray, es él. Otros dicen: como que se parece. Y entonces lo llevan ante los líderes y están preguntándole: ¿qué te pasó? Y bueno, ya ven todo lo que sucede y mandan llamar a sus papás y bueno, otra vez a llamarlo. En fin, pero entre estas cosas están hablando mal ya de Cristo porque su intención era aprender a Cristo, tomar algo para llevarlo a juicio. Entonces estos principales fariseos ven el gran milagro de Jesús y frente a Jesús blasfeman, hablan mal de él, dicen cosas impropias sobre quién es Jesús. Estos hombres no ven lo que el ciego empieza a ver. Entonces, finalmente, los ciegos van a ser ellos. Y el Señor se los va a decir más adelante. Entonces, ellos no vieron esa gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ellos no lo van a ver. El ciego sí lo va a empezar a ver, que lo va a guiar finalmente a la adoración. Y todo surge porque Jesús trastocó lo religiosamente correcto para ellos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Un milagro en día de reposo. Oh, eso es algo horrible para un judío, ¿me explico? Para esos judíos de ese tiempo. Versículos 6 y 7, por favor, de Juan 9. Acompáñeme, voz fuerte, ya sabe. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ok. Aquí lo que va a hacer es que trastoca Jesús un día muy especial para los judíos, que es el día de reposo, el sábado, pues, ¿no? Jesús hace dos cosas que estaban prohibidas hacerla en día de reposo. Primero, la gente podía escupir. Sí, si caía en una piedra no había problema, pero si caía en la tierra y con ella se hacía lodo, entonces ya había un problema. Entonces lo que hace es, Jesús primero hace esto: escupe en tierra, ¿cierto? ¿Y qué hace con esa tierra? Escupe en tierra e hizo lodo. No quiero que usted se imagine que hizo una gran bola, ¿no? Es decir, escupe y con eso que está ahí es suficiente para hacer lodo. La palabrita que aparece como lodo también es una palabrita que significa amasar. Entonces, hace lodo. Y luego lo toma y ¿qué hace? Lo unta. Y no se podría hacer eso en sábado. ¿Me explico? Y creo que Jesús hace esto con propósitos. ¿Me explico? Y quiero darle algunos. Primero, ¿por qué Jesús escupe en la tierra, hace lodo y luego se los frota en los ojos, lo cual estaba prohibido? Bueno, primero, porque era contra la ley hacerlo en sábado. Era contra la ley hacerlo. De hecho, los judíos tenían muchas restricciones relacionadas con el sábado. Usted puede, de hecho, buscarlas y ahí están. Ahí están 39 de ellas que no se puede hacer en sábado. Una de ellas era la prohibición de fabricar o amasar barro y frotar cosas. En este caso, la palabra, vuelvo a repetir, para arcilla o barro, es la misma que se usa para amasar. Jesús había quebrantado la ley contra amasar masa, arcilla o barro y también contra la prohibición de untar cosas. De hecho, les vuelvo a repetir, indagando un poquito acerca amasar o fabricar masa, está en el lugar número 10 de las 39 melejot, se llaman así, melajot judías, que son los trabajos prohibidos para los judíos en día de reposo. Ahí tiene usted las 39 que no puede hacer. Jesús quebrantó 2 de ellas. Y Jesús lo hace, escuche esto, para demostrar quién es Él. ¿Quién es Jesús? Mateo capítulo 12, versículo 8. Lo está haciendo para demostrar algo.
Y mira que Jesús parece ser que nunca se mete en problemas, parece que Jesús nunca es contrario a los demás. No, Él lo hace tan evidente porque tiene que llevar al punto que la gente muestre quién es. Por eso todo lo que hace Él, su persona, está mostrando dos cosas, decíamos al principio. ¿Recuerda? La primera era la adoración, y la otra era la blasfemia. En este caso entonces, hace para probar esto, versículo 8, dice Mateo 12, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él tiene que decir, yo soy el Señor del día de reposo. Ahora bien, Jesús sana en un sábado, en el día de reposo. Versículo 14 de Juan capítulo 9, por favor. Y dice así el versículo 14. ¿Me acompaña? Juntos. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y creo que esto es algo ya que nos dice el Señor. Porque el propósito del descanso sabático, escuche, amado hermano, es sanar. Por eso Jesús hacía muchas cosas en sábado, por eso sanaba mucho. Porque uno de los propósitos del día de descanso es que sanes. Que sanes, o sea, en una cosa práctica. Por eso, mi amado hermano, trabajar todos los días de la semana es contrario a los propósitos eternos de Dios. ¿Me explico? Yo te exhorto, mi amado hermano, sí, quizá para ti has de decir, bueno, es que un día más de trabajo extra y además me pagan doble, lo voy a trabajar. Pero escucha, debes entender que el Señor del sábado también pide que descanses también para sanar, para recobrar fuerza. Bueno, esta es la razón por la cual descansamos, ¿cierto? 7 días o ¿cuántos dice? 6 días trabajarás y 1 descansarás. Eso dice, no, pero esto es en la ley, ¿no? Eso era antes. Sí, pero también el Señor dice que descansó de su obra, ¿cierto? Aunque Él nunca ha dejado, pues, de trabajar, como tampoco el Hijo, pero dice finalmente que esos días son para que tú te dediques a lo que tengas que hacer y uno de ellos descansa. Mi amado hermano, por favor, descansa y dedícalo al Señor. Dedica esa parte de tu vida a glorificar al Señor. Trabajar 24 horas los 7 días de la semana. Bueno, no 24 horas, pero trabajar no es propio de aquellos que aman a Dios. Así que el Señor del sábado dice, tienes que descansar para sanar. Y los que descansamos 1 o 2 días, ¿no? Porque hay algunos que descansamos sábados y domingos, otros solamente el domingo, por ejemplo. ¿A poco no sientes que sí recuperas? Sana tu cuerpo, ¿no? Toda la semana estás, y finalmente el día de recuperación, qué bien se siente para otra semana. El Señor del sábado te dice, tienes que descansar. Bueno, resulta que está con un hombre que está quebrantado, el Señor. Es decir, ve a ese hombre que está quebrantado, está ciego de nacimiento, está quebrantado, estaba en la pobreza, estaba rechazado. La gente hablaba mal de él porque pues seguramente era un gran pecador o sus padres, y se enfrenta con él y hace una misericordia y lo sana. Y al mismo tiempo da descanso a sus padres, da descanso a esta persona y hace que precisamente Dios sea glorificado a través de esto. ¿Por qué? Porque esas luchas de los padres con un hijo ciego de nacimiento, pues obviamente terminaron en ese momento. ¿Me explico? Era ya un muchacho mayor o grande o ya adulto, pues vamos a decirlo así. Pero entonces, mi amado hermano, Dios se muestra para que todos los quebrantados y todos los cansados lo reconozcamos y bendigamos al Señor, porque Él ha dicho que vengamos a Él todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué hace Él? Nos da descanso. Sana entonces en un día de reposo. Y el resto de los 41 versículos que le preceden vienen a ser la generación de la controversia con Jesús. Esto es maravilloso porque luego entras al siguiente capítulo, versículo 10, y continúa, porque el Señor empieza a hablar. Así que viene aquí una controversia en este capítulo 9 de a partir de ahí, ¿verdad? Y durante ese tiempo los corazones de las personas están o van a quedar expuestos frente a Jesús. Y quiero, mi amado hermano y amigo que nos escucha o que nos ve, quiero llevarte a ese punto. Esto, ¿qué dice para tu vida? O te lleva a la adoración o te lleva a la blasfemia. No puede hacer otra cosa. Si tú me dices, bueno, es que no me interesa Jesús, qué bueno que hace cosas buenas, pero yo no me meto con él. Es justamente lo que hacen los que blasfeman. O bien que te lleve a la adoración pensando en que toda aquella cosa que ha hecho el Señor es con propósitos para su gloria, el cual merece el Señor el reconocimiento, la gloria, la alabanza y la adoración. Amén.
Así que durante ese tiempo los corazones de los hombres están o van a ser expuestos frente a la palabra. Por una parte, la fe se va a revelar y la fe se va a fortalecer en ese hombre que ahora ve. Pero también el corazón duro y entenebrecido de los otros aún se va a hacer cada vez más duro y ciego. Porque a medida, mi amado hermano, escucha que se va desarrollando esta controversia de Jesús con los principales, precisamente este hombre que fue ciego, cada vez va generando en él una claridad de quién es Jesús. Se hace más patente para su vida, no solamente quién es Jesús, sino se va a hacer cada vez más patente, escucha esto, no solamente quién es Jesús, sino también su valentía frente a las adversidades. ¿Me explico? Se hace más patente entonces quién es Jesús y se hace más patente en él quién es Jesús y cuál es precisamente la valentía que va a tener este hombre para defender a Jesús frente a sus adversarios. Amado, yo espero que también esto suceda en nuestras vidas. Que en la medida en que Dios se revele cada vez más a tu vida, en la medida en que Dios cada vez a través de su palabra se revele para ti, puedas conocerlo cada vez más, estés cada vez más preparado para verlo, que tus ojos encuentren mayor luz en Cristo. No sé si me estoy explicando, para que cada vez lo veas constantemente más maravilloso, para que puedas conocerlo más profundamente, para que tengamos precisamente claro quién es Jesús, qué es lo que hace, qué es lo que Él es, ¿verdad? Y que seamos al mismo tiempo valientes para publicar nuestra fe, para publicar lo que creemos, para defender precisamente el nombre de nuestro Señor frente a aquellos que lo desprecian. Así que un milagro en el día de reposo de judío hace o bien que se blasfeme o bien que se adore. Esto es lo que provoca Jesús. Y yo te pregunto, ¿eso provoca Jesús en tu vida? Lo que va a suceder entonces, después de que ve al ciego, de que hace el barro aquel, que se lo unta en los ojos, es que Jesús envía a aquel ciego a ese estanque y cuando regresa ve, ¿verdad? Y entonces ese hombre regresa al lugar donde seguramente por ahí estaba, que conocía, ¿verdad? Y dice Juan capítulo 9, versículos 6 y 7, acompáñenme hermanos. Dice Juan capítulo 9, versículos 6 y 7, juntos, dice así la escritura. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, ¿qué sucede? Le pone, va, se lava y regresa viendo. Ahora, ¿vio él a Jesús? No, no lo vio. ¿Por qué? Porque era ciego. Solamente le dijo, ve al estanque, lávate, y entonces ese hombre fue al estanque. Ahí está la obediencia plena y absoluta que decíamos la vez pasada. Ahora, este texto me gustaría retomarlo un poquito después, a ver si hablamos acerca de que lo envía al enviado, y creo que tiene algo que ver con eso, de que el mismo Jesús es el enviado, ¿no? Y que además en ese estanque que se llama enviado era porque ese estanque bajaban sobre él aguas que eran llevadas a otro lugar. Entonces parece ser que eso ya nos da una connotación de quién es Jesús también. Ahora, en la historia verás que inmediatamente suceden por lo menos 5 conversaciones de Jesús con diferentes personas. Bueno, en este caso, con 2 personas, con 3 personas, ¿vale? Entonces, pero vas a ver 5 conversaciones de Jesús. Y me gustaría que las pudiéramos ver, mis amados hermanos, para darnos ánimo en lo que yo estoy pidiéndote y rogándote que pongas atención. La primera cosa es que frente a Jesús no solamente lo adores, sino también tu fe sea fortalecida para que lo veas más claramente. Y la segunda cosa es que con valentía puedas tú también defender la fe. Ese es mi objetivo del día de hoy. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, es que veamos a Jesús mucho más claramente cada vez y por otra parte que vivamos en la valentía de defender nuestra fe. Así que precisamente aquí vamos con estas 5 conversaciones, ¿verdad? Primera conversación. La primera conversación va a ser de este hombre con sus vecinos.
Interesante que le ponga, y así está traducido como vecinos, es decir, aquellos que estaban alrededor junto o que conocían a esta persona. Ayúdame por favor, Juan capítulo 9, versículo 8 al 12. ¿Lo tiene por favor, hermanos? Dice la escritura, Juan 9, 8 al 12. Vamos a leer juntos todos. Dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Entonces lo que quiero que veas aquí es que todo aquello que Jesús toca o hace o da vida, o todo aquello que Dios hace en tu vida, toda aquella cosa que Dios obra en tu vida, nunca debería pasar desapercibido para los demás. Vuelvo a repetirte. Cada cosa, cada situación, cada cuestión que hace Dios en tu vida nunca debería pasar desapercibido por los demás. La gente debe darse cuenta simplemente porque estás ahí. Este hombre regresó y la escritura no dice que ya veo, obsérveme, soy ese que se sentaba. Él simplemente regresó. ¿Y qué sucede con la gente? Lo ve. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿así pasa con tu vida? ¿Es evidente el Señor en tu vida? ¿Es evidente la obra del Señor o las obras del Señor en tu vida de tal manera que la gente pueda observarlo? Esto es lo que está pasando con este hombre. Este hombre empezó inmediatamente a ver y la gente dijo: ah, caray, ¿cómo que ahora ve esta persona? ¿Que no es el que mendigaba ahí? No, sí, se parece, pero yo creo que no es. A ver, y él decía, sí, yo soy. Mi amado hermano, nunca pasa desapercibido aquel en el cual el Señor obra. Algunos dudan y otros te preguntarán: ¿qué pasó? Pero este hombre responde con un tajante esto, mire. Y él respondió y dijo: yo soy. Escuchen, sí soy, sí soy ese que me conocían como el borracho, como el maldiciente, como el trácalas, como aquel que hace, ese soy yo, sí. ¿Por qué? Porque ahora me han devuelto la vista y debe ser evidente con la gente, mi amado hermano. Este hombre responde: yo soy ese que sabe que no veía y ahora ve, puede decir: ahora puedo ver, y sí, soy yo. Y el ciego responde a lo que le preguntan, hablando de quién le mandó ir. Aquel que se llama Jesús de Nazaret me dijo, hizo esto, y me dijo: vete para allá, y yo lo hice. Qué interesante que él haga esto. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque él no le está dando ni le está achacando poderes ni al lodo ni al agua. Está diciendo: Jesús. Ese hombre que se llama Jesús. Lo único que sabe este hombre de Jesús es su nombre. Sabe dos cosas: que ahora ve, y que Jesús es el nombre que conoce, que le dijo. No sabe quién es, de modo que pues se refiere a él como eso, ese hombre, ¿no? Un hombre literalmente que se llama así, Jesús. Y ahí lo tienes. Aún no tiene clara la dimensión de quién es Jesús, pero sí sabe quién lo ha sanado, un hombre que se llama Jesús. No comprende que es el Mesías, no comprende que es el Salvador del mundo, no comprende que Él es el gran yo soy, no comprende que es Dios, no lo comprende, simplemente da testimonio de cómo se llama y lo que hizo. Y eso es lo que deberíamos asumir, mi amado hermano, dar testimonio de quién es Jesús por lo que hace con nosotros, ¿o no? Oye, felicidades, es bien inteligente en el trabajo. Ay, qué pena, gracias, no, ay, pero gracias. Dile a la gente, pues no es por mí. Claro, Dios me ha dotado de una memoria extraordinaria, pero es Dios el que lo ha hecho. Dios ha hecho esto por mí, porque Él me sacó, Él me ha hecho. Que el Señor sea reconocido, mi amado hermano. Publícalo. Quizá digas: es que yo tengo unos poquitos meses y no sé cómo decirlo. Este hombre no fue a una escuela bíblica, no pasó mucho tiempo ahí conociendo, simplemente sabía porque veía. Y sabe, él simplemente da testimonio de obediencia. El hombre que
que se llama Jesús, hizo lodo, me lo untó y me dijo, ve, y yo fui y ahora estoy regresando. Lo único que está diciendo es, oí esa voz, él me dijo que hiciera esto, obedecí y ahora estoy en esta condición. Segunda conversación. La segunda conversación es de este hombre con los fariseos. Me acompaña, por favor, versículo ahora 13 al 17 de Juan capítulo 9. Ayúdame a leerlo, hermanos, con voz fuerte, ¿va? Por favor. Juan capítulo 9, versículo 13 al 17. Dice así: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. ¿Ya notan ahora cómo va construyéndose su fe? Ahora observa, el testimonio de este hombre es contundente. Yo veo. ¿Notan su testimonio? Contra eso, ¿qué puedes decir, amado hermano? Si alguien estaba ciego y dice, ahora veo, ¿qué le puedes decir? No te creo. No es cierto, estás loco. No, tú sigues siendo ciego. Pero sí veo, te estoy viendo a ti. No, tú sigues siendo ciego. Y esto es este es el obrar de Dios. Cuando abre los ojos de nuestro entendimiento y vemos al Señor, hermano, nuestra vida es totalmente diferente y la gente lo va a notar. Aunque ellos digan, no te creo. No. En unos meses regresas, hombre. Así son todos, ¿no? Yo conozco muchos cristianos, ¿verdad? Que allí, ¿verdad? Que han ido y han hecho confesiones de fe y han hecho estas cosas. Y mira cómo andan, o no las han hecho, pero mira cómo andan igual que nosotros. Ajá, pero quien al Señor le ha abierto los ojos, la evidencia es sumamente así. Aunque te digan que no, tú sabes que sí ves o no. Así que el testimonio de este hombre es contundente. Él dice, veo, y escucha bien. No eran meras palabras, ¿eh? No eran meras palabras, no era algo que él se inventara. Él dice, veo la realidad. Estoy observando, sí, puedo ver. Y quiero que tú estés claro, mi amado hermano, de que ves. Que espiritualmente ves. ¿Me explico? Porque muchos siguen engañados, como estos hombres aquí. Entonces significa que también nosotros estamos ciegos, y si ustedes también se han dicho a sí mismos que están ciegos. Es decir, mi amado hermano, nunca asumas que por venir a la iglesia, por cantar, por haber nacido en un hogar cristiano, por ya tener muchos años, ya ves. Olvídate de eso. Aquí no hay una suposición de que, pues yo creo que veo, porque pues siento así bonito y cantan y hasta lloro, y cuando leo la escritura digo, ay, qué bonito está, pero está la evidencia de que ves. Este hombre no estaba mintiendo cuando decía que veía, ¿o sí? Ni tampoco eran sus figuraciones. Él veía porque Dios había hecho una obra en él y ahora veía. ¿Va? Los fariseos entran en disensión. Están divididos por la respuesta. Pero lo que sí estaban de acuerdo estos fariseos es que Jesús había quebrantado el sábado, ¿cierto? Eso sí estaban de acuerdo. Y quienes lo quebrantaban, dice, por una parte, lo quebrantaron, entonces si lo quebrantas no procede de Dios. Porque si Dios realmente procediera de Dios esto que está haciendo, pues no haría estas cosas que son contrarias a nuestra vida, a nuestra forma, a nuestra religión. Entonces, la primera cosa es desacreditar. No procede de Dios este hombre. ¿Por qué? Porque hizo algo en sábado, quebrantando el sábado. Y otros se fueron aún más lejos. Notas, aquí están ya las blasfemias, ¿no? El otro va más lejos. ¿Qué dicen? Si quebranta en sábado, entonces no procede de Dios. Y si no procede de Dios, es un pecador. Entonces, Jesús es un pecador. Es un pecador, no procede de Dios. Además, es tan no procede de Dios que es un pecador. Pero algo sucede. Esto es lo interesante. Olvidémonos de estas blasfemias porque están ahí. Pero lo que está pasando, pon tu mirada de estos, aquel hombre que está frente a esos religiosos. Está pasando algo en él. ¿Ya notaste? Algo sucede en el corazón de este hombre. En el versículo 17 le preguntan. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos?
Hace un ratito le preguntaron, ¿quién es? Y dijo, un hombre llamado Jesús. Ahora le preguntan, ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? La respuesta es esta, ¿cuál? Que es profeta. Ya entonces ya hay algo más de conocimiento de quién es Jesús. Es profeta. El ciego ahora lo califica al más alto nivel que él pudiera pensar que pueda tener una persona en esta vida. Él lo está poniéndole un nombre que es así, lo más maravilloso, lo más amplio, lo más grande. Él dice, es un profeta. ¿Y qué hace un profeta, hermanos? Uno que habla por Dios. ¿Notan? De pasar a ser un hombre, ahora lo ve como un profeta. Viene la tercera conversación. ¿Me ayuda? Ahora sacan a este hombre y mandan llamar a sus papás. Los fariseos, entonces la conversación de los fariseos y los padres del hombre que fue ciego. Ayúdame, versículo 18 al 23. ¿Lo tiene? Ayúdame, con voz fuerte, juntos. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, fuerte, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Notan ahora entonces la conversación se centra entre estos hombres, estos fariseos y los padres de este hombre. La pregunta hasta parece curiosa, ¿no? ¿Qué preguntas son las que le hacen? A ver, vengan. ¿Este es su hijo? ¿Nació ciego? ¿Y cómo es que ve? ¿Qué sucedió ahí? ¿Notas entonces estos papás sintiendo la presión? Porque además, antes de preguntarles, dijeron, cualquiera que diga, ¿no?, que confiese a Jesús que es el Mesías, no puede entrar jamás en toda su vida en esta sinagoga y cualquier otra sinagoga. Así que so pena que te expulsemos, cualquiera que lo diga, que Jesús es el Mesías, no tiene ningún derecho a entrar en la comunión de la iglesia, bueno, del lugar, ¿no? Ahora, tú piensas como un judío. ¿Qué era lo más importante para un judío en ese momento? La sinagoga. Y no te dejan entrar en ella, estabas destinado a la condenación, a estar fuera de la comunión. Era peor que estar como María cuando el Señor, ¿verdad?, la llena o la cunde de lepra. Es peor que eso. Entonces, estos padres cuando le preguntan, a ver, ¿es su hijo? ¿Nació ciego? ¿Quién lo sanó? Entonces ellos responden, bueno, sí es nuestro hijo. Claro que sí. Se parece a su madre, mire, y también tiene como se parece, pues es nuestro hijo, ¿no? Podrían ellos decir. Ahora, ¿que era ciego? Sí, era ciego. Y nació ciego, sí, eso no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Pero, ¿y cómo es que ahora ve? No sabemos. Eso sí, nosotros no sabemos. Eso pregúntenselo a él. Ahora, su respuesta es así porque temían a los judíos. Yo te pido, no los juzguemos tan duramente, ¿no? Yo como buen padre, como un padre que amo a mi hijo, diría, sí, ¿qué problema es? Lo que tengan contra mi hijo, lo tienen contra nuestra familia. Somos una familia unida y no nos interesa. No, en este caso los papás dijeron, no. No, sobre nuestro hijo está Dios, en ese temor que tenían. Así que, hijo, está solo en esto. Pero esto es importante porque Dios va proveyendo para esta persona. ¿Notas? Primero proveyó que abriera los ojos y luego que le preguntaran y dijeran, pues el hombre llamado Jesús me dijo esto y esto y esto, y después está diciendo que es un profeta. Ahora viene lo importante, viene lo interesante, porque los papás prácticamente dicen, hijo, pues tú estás solo en esto, discúlpanos, eres nuestro hijo y sabemos que no veías y ahora ves, pero quien lo hizo, mira, mejor tú arréglate con ellos. Pero el Señor estaba preparando el camino para que este hombre que fue ciego se afiance en Jesús y sea valiente.
Mira, mi amado hermano, es lo que te estoy queriendo decir, como planteé, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza? Para que cuando veamos a Jesús, ¿verdad?, lo conozcamos más, lo veamos más grande de lo que es, bueno, de lo que nosotros mismos estamos poniendo, que lo veamos así, tan enorme como lo que es, y nosotros solamente vemos sus bordes, pero podemos observarlo y que lo amemos tanto y nos lo apropiemos tanto, pero que también obtengamos valentía para defender nuestra fe. Entonces, Dios está preparando a esta persona que fue ciego para que se afiance en Jesús y para que sea valiente. Los padres ahora están en camino también a conocer a Jesús. Pero fíjese, interesante, su hijo ya está avanzado. Ellos van quedándose atrás por temor. Mira, hermano, si en tu familia, quizá tu familia llegó al Cristo y vinieron todos ellos y empezaron muy bien todos y se han venido retrasando, a ti, mi amado hermano, camina, conoce al Señor, ve más adelante. Tu familia quizá no lo conoce tan bien y por eso es que es así, por eso es que de repente hacen sus fiestesotas esas y sacan el vino y empiezan a tomar y se dicen cristianos y demás, porque o bien que son ciegos o apenas están mirando algo. Pero si tú ya has adelantado, si tú ya estás mirando al Señor, ya no como un hombre, ya no como un profeta, sino como algo más, no te detengas, camina. Y esto es lo que va a hacer en la cuarta conversación, versículo 24 al 39. Ahora lo vuelven a conversar los fariseos con este hombre que fue ciego. Versículo 24 al 34. ¿Me acompañan? Dice la escritura, juntos y fuertes. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viene de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Ahora ya notaron el cambio que hay en esta persona? Aquí observe ya esta valentía de este hombre que ahora se enfrentaba a líderes religiosos. No se enfrentaba a sus papás o a sus primos o a sus compañeros de trabajo. Se enfrentaba a los líderes religiosos que sabían de mucho de Biblia, voy a usar, del Antiguo Testamento. Se la sabían al derecho y al revés. Conocían las genuflecturas, conocían la puntuación, conocían los puntos, conocían las comas, conocían todo eso y te lo podían decir casi de memoria. Y ahora ves a este hombre que fue ciego, que solamente conocía a Jesús por nombre y que luego sabe que es un profeta. Ahora él a sí mismo se asume como ¿qué? Como discípulo. Ellos le piden que confiese lo que ellos creen que es Jesús, un hombre pecador. Escuche, ellos le dicen: ¿sabes qué? Mira, nosotros pues como somos los líderes, entonces sabemos que Dios no oye a los pecadores, entonces ese es un pecador, ¿verdad? Lo que están queriendo hacer es llevarlo a este hombre a que él niegue a Jesús. Ellos le piden que confiese lo que ellos creen que es Jesús y le dicen: es un hombre pecador. Ahí está la blasfemia de nueva cuenta. De no hacerlo, mira, si no lo haces te expulsamos de toda comunión dentro de la sinagoga. ¿Qué te parece? Pero este hombre responde ¿cómo? Súper temeroso. Este hombre les dice: está bien, les creo, ustedes son los líderes y mejor me quedo callado, está bien. ¿Eso hace este hombre? Este hombre responde con valentía
Y responde una de esas frases, mi amado hermano, que millones y millones de creyentes de ese tiempo para acá ha dicho, y yo no sé si tú lo has dicho. ¿Me ayuda? Versículo 25, dice ahí. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y mi amado hermano, esto es algo sumamente importante para cada uno de aquellos que están mirando al Señor. Este es testimonio, ¿me explico? Mira líderes religiosos, mira personas que saben, mira hombres y mujeres que tienen muchos estudios y demás. Yo no lo sé. Tú puedes decir que es un buen hombre, que es un líder social. Tú puedes decir que hace muchas cosas o que es un pecador o es del diablo. Pero yo solamente sé esto, yo no veía, ahora veo. Y contra eso, ¿quién te va a decir algo? Lo único que te pueden decir es que eres igual a él. ¿Me explico? Y eso sería mucho más honroso. Amado, anímate. Esto es lo que quiero decirte. Anímate y toma el valor, porque el poder de un testimonio personal sobre una idea errónea sobre quién es Jesús es más grande. Te vuelvo a repetir. El poder de un testimonio personal sobre una idea errónea sobre quién es Jesús es muy grande. La gente puede decir, no, Jesús no existió. Y entonces, ¿qué ha hecho en mi vida? ¿Qué ha hecho en la vida de ella, de él, que conozco a tantos que Dios ha hecho algo? No, Jesús era un lunático. Vaya, qué lunático, porque finalmente ese lunático ha cambiado mi vida. ¿Notas? Ellos pueden pensar muchas cosas, pero el testimonio personal, mi amado hermano, no puede venirse abajo, no lo pueden desaparecer. Este hombre veía cada vez más claro quién es Jesús. Y el valor de este hombre se convirtió en desprecio para los judíos sobre él, de tal manera que lo injuriaban. Y estos fariseos se asumen como discípulos de Moisés. Mientras, entonces tú eres ese discípulo de Jesús, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Pero aún en eso estaban totalmente engañados, ¿o no? Jesucristo les dijo, versículo 46 del capítulo 5 de Juan, porque si creyeseis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Así que estaban totalmente ciegos, pensando que eran discípulos de Moisés, en realidad eran discípulos del diablo. Entonces, ¿qué son en realidad? ¿Ciegos o ven? Estos fariseos. ¿Quiénes son los realmente ciegos? Los fariseos. Un hombre como este que fue ciego expone a los que realmente son ciegos en el corazón. Y para eso Dios te llamó. Para que tu vida exponga la ceguera de otros. ¿Lo haces? ¿O te mimetizas con ellos? Usas ese término así como camaleón, ¿no? Estoy aquí, pues bueno, para no ofenderlos, mejor mira, me quedo calladito y ya llevamos la fiesta en paz y todos bien, todos felices y demás. Este hombre, con el testimonio de vida, con lo que él dice sobre Jesús y lo que ha hecho en él, lo que está exponiendo al mismo tiempo es a los ciegos. Por eso, mi amado hermano, es importante dónde estás afianzado y cómo ves a Jesús. Si Él te ha abierto los ojos, entonces velo como lo que es. No simplemente es un hombre, no solamente es un profeta, Él es digno de ser seguido. Ahora en este hombre está sucediendo algo más maravilloso. Ahora se ha convertido en un seguidor, en un discípulo del Señor, del Maestro. El ciego ahora está viendo con más claridad y los fariseos están volviéndose cada vez más ciegos. Y entonces viene la quinta ocasión de diálogo. Ayúdeme, por favor. Y esta es de Jesús con este hombre que fue ciego. Ayúdeme, versículo 35 al 38. Dice así la escritura, ¿lo tiene? Juan 9, 35 al 38. Juntos. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Esto es ya maravilloso, ¿no crees, hermano? El hombre ha sido cuestionado por sus vecinos, ha sido cuestionado por los fariseos,
Sus padres se han decantado y lo han dejado solo para que se defienda. Ha cuestionado de nueva cuenta frente a los fariseos y lo han llevado a la mayor alta expectativa de presión para que niegue al Señor Jesucristo. Ha sido amenazado y ahora ha sido expulsado de la sinagoga, de la comunidad para toda la vida. Pero Jesús dice ahí, oyó Jesús que había sido expulsado y ¿qué cosa dice ahí? Hallándole, le dijo, ahora nota lo que hace el Señor. El hombre ha sido cuestionado pues, pero Jesús lo busca y lo halla. Escucha, es importante lo que dice Juan, porque en el capítulo que sigue, versículo 10, Jesús va a hablar de sí mismo como el buen pastor que va a buscar a sus ovejas. Entonces lo que va a hacer Jesús con este hombre es buscarle. Ahora, debemos entender que este hombre salió y andaba por ahí, ¿no? Pues seguramente no sé cómo andaría este hombre después de ser expulsado, porque no le dijeron, ¿sabe qué? Por favor, ¿puede salirse de la sinagoga? Si es tan amable, la puerta está ahí a la derecha, por favor. No, recuerden que tenían guardias y toda la cosa en las sinagogas, entonces, guardias, ¿no? Llévenselo. Y lo sacaron y lo expulsaron de la sinagoga, ¿no? Grábense bien esa cara porque ese jamás entra aquí. Y entonces se va aquel hombre y Jesús se encarga de buscarlo. Jesús lo encuentra. Y aquí la pregunta clave que le hace Jesús. ¿Cuál es la pregunta que le hace? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Escucha. Jesús pudo acercarse a él y le dijo, oye, que te expulsaron. Ay, lo siento tanto. Pero ¿sabes quién soy yo? Él no le dice. ¿Notas hasta dónde lo ha llevado? Lo ha llevado de que es un hombre, que tiene un nombre que se llama Jesús, a un profeta, a un discípulo, y ahora le dice, ¿sabes qué? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Sabes cómo lo ha llevado por ese hilo conductor? ¿Crees en el Hijo de Dios? No le pide otra cosa. ¿Qué le está pidiendo a ese hombre? ¿Crees? ¿Crees realmente? ¿Crees en el Hijo de Dios? Jesús le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y nota la respuesta de Jesús después. Le has visto y el que habla contigo, Él es. Jesús quiere, mi amado hermano, que le confesemos de manera directa. Él quiere que le confesemos quién es Él. Jesús quiere una confesión directa del que había sido sanado en relación con la fe de Él, en Él y para Él. Le había abierto los ojos y con ellos ahora podía conocerlo y podía verlo personalmente. Ahora estaba frente a frente con el Mesías. Ahora ya podía ver justamente quién era ese Jesús, el que había oído, que le había dicho y había obedecido. Y en ese caminar tortuoso empezó a conocer al Señor Jesucristo y ahora lo ve cara a cara. Ese hombre confiesa a Cristo. Y la respuesta de este hombre es sencilla y tremendamente hermosa. Cuando el Señor le dice, yo soy, y él dijo, ¿qué dijo ese hombre? Creo, Señor. Yo creo. Él confesó quién es Jesucristo, la fe en quién está siendo depositada. Mira, y lo que está pasando, el Señor abre sus ojos, va a ese caminar, y cuando se le encuentra, ¿quién está viendo ahora? A Jesucristo. Y cuando le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Le observa y dice, bueno, sí, ¿quién es para que yo crea? El que estás mirando, el que estás observando, ese soy yo. ¿Sabe, amado hermano? Seguramente la pupila, ¿no? Se le hizo grande, lo vio majestuoso y dijo, claro que creo. Porque a quien está viendo es al Señor. Y mi amado hermano, cada vez que te acercas al Señor y lo observas y lo ves, tus pupilas probablemente se hacen así, enormes, y dices, esto es lo que yo quiero, esto es para mí, Jesucristo es para mí, es para ti, mi amado hermano. Cree en Él, abrázalo, confiésalo. La fe que depositó confiadamente, la depositó en quien estaba viendo a Jesús. Tu fe, mi amado hermano, puede ser depositado en Jesús o en las cosas que confías. Pero este hombre vio a Jesús y no solamente lo confesó, hizo otra cosa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo adoró. Había creído que venía de Dios, ahora le reconoce también como lo que Él era, Emmanuel. Dios con nosotros, el que salva, Jehová de los ejércitos. Cristo mismo confirma la creencia de ese hombre, permitiendo que le adore. La palabra adorar aquí es eso,
es lo que le corresponde a Dios. Y Jesucristo dijo, hazlo. Estás frente a aquel que te ha devuelto la vista y que te dice que es el Mesías, el que te dice que es el Hijo de Dios. Así que, mi amado hermano, esto es lo último que vamos a escuchar y ver de este hombre que era ciego y que ahora ve. ¿Sabes? Ese hombre quizás se llamaba Gerardo o Aide. No sé, Saúl o Mari o Israel. Lo que sabemos era esto: ese hombre no veía, ahora ve. Y ve a Jesús de tal manera que ahora lo adora. Y que no importa cuánta adversidad haya detrás de ello. Oye, se había soportado por años que le dijeran que ese ciego que no veía nada era justamente por ser un pecador y porque sus padres eran unos pecadores. Ahora que le digan que es un discípulo de aquel a quien adora, pues eso es lo de menos. Que sigan diciendo o no. Se aboca a la adoración buscando que Él sea glorificado, que Él sea reconocido a través de su vida y las obras de Dios se han mostrado en Él, ¿cierto? ¿O no? Por eso Jesucristo, dice, no es que Él o sus padres hayan pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y las obras de Dios se manifiestan en Él, no solamente para que vea, sino también para que obtenga fe, y para que esa fe sea en Jesucristo, y para que esa fe lo lleve y lo conduzca a la adoración, y que esa adoración también lo conduzca a defender su propia fe frente a los que la niegan. Así que esto es lo que vemos y escuchamos de este hombre. Jesús hace las obras de Dios, Jesús es glorificado a través de esta persona, Jesús es la gloria de Dios y debe ser adorado como lo que es. El hombre ciego llegó a llamar primeramente al Señor hombre, luego lo llama profeta, luego lo defiende con valentía ante las autoridades diciéndose su discípulo y ahora se postra y adora porque cree que Él es el único. Es por eso que Jesús vino al mundo, ¿cierto? Juan capítulo 4, 23. Dice así la escritura. ¿Me acompaña, por favor? Juan 4, 23. ¿Ya? 4, 23. Dice así. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Escucha, ¿qué está buscando Dios? Adoradores. Lo eres. Escucha esto. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Escucha, el verdadero adorador, ¿qué hace? Adora. Adora cuando le cuestionan. Tú no, ¿cómo vas a cambiar tu vida si te conocemos? Adoran cuando se enfrentan a aquellos que le dicen, a ver, ¿por qué? ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¿Qué dices tú? ¿Quién es? No, mami, eso es un pecado. Eso. Cuando blasfeman de su Señor, ellos siguen adorando. Adoran cuando sus padres se decantan y dicen, pues, hijo, te amamos mucho, pero pues tú sigue por tu camino, nosotros no. Adoran. Adoran cuando se enfrenta con aquellos y se ponen a ese nivel de teología, pues, y que simplemente él no sabe, pero responde con esto. Yo era ciego, ahora veo y soy seguidor, punto. Eso es lo único que sé. Y desmoronando todos esos argumentos. Adora, porque eso, mi amado hermano, si el Señor ha abierto tus ojos, si el Señor te ha dado la vista, adóralo. No importa cuál sea la circunstancia en la que estés. No importa la situación en la que estés pasando, no importa, mi amado hermano, que estés sufriendo, que estés alegre, que estés pasando pruebas o que no las estés pasando, si hay situaciones económicas o financieras o estés bien, no importa que estés bien de salud o no importa eso, mi amado hermano, el Señor busca adoradores y esos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Por eso vino el Señor. Así que, ¿qué tipo de adorador eres? Por eso quiero terminar con esto. Detrás de todo dolor, problema, enfermedad, discapacidad y todo lo que quieras, Dios tiene propósitos sabios, buenos, que lo exaltan. Por lo que solo a quienes aman a Dios, quienes lo valoran,
quienes lo tienen con su mayor tesoro, pueden encontrar gozo, paz, seguridad y plenitud en Cristo en su sufrimiento. Y tercera cosa, Jesús, a través de tu sufrimiento, a través de tu pérdida, a través de tu dolor, de la discapacidad, de la situación que estés pasando, está buscando adoradores de entre esos ciegos, de esos rechazados, de esos que están sufriendo, para que pongan su confianza en Él. Entonces, mi amado hermano, ¿eres un adorador? ¿Lo eres? Eres un adorador que cada día profundiza en quién es el Señor y que cada día lo estás adorando más a Él por lo que es. ¿Estás tú siendo valiente en tu fe ante las amenazas, ante el rechazo, aun cuando tus familiares sean más cobardes, pues, o sean cobardes, o estén débiles en la fe, o sean incrédulos? Aún así, ¿estás siendo valiente en tu fe? ¿Estás dando testimonio de quién es Jesús para ti? Y la pregunta es, ¿publicas de manera sencilla pero valiente lo que este ciego dice de Jesús? Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Vamos a ponernos en pie.